Muy buenos días. Dios los bendiga mucho. Tome asiento, tenga la bondad. Reciba la más cordial bienvenida a usted, amigo que nos visita por primera, por segunda vez. Dios los bendiga mucho. Y, ¿sabe? No tenemos más la necesidad de buscar. En Cristo podemos encontrar todo lo que nosotros estamos necesitando. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús, en Él encontramos la plenitud de todas nuestras necesidades. Él suple todo aquello cuanto el hombre necesita. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Y a los amigos que están allí en las redes sociales, Dios me los bendiga mucho. Muy buenos días. Transmitimos desde Madrid, Cundinamarca. Somos la Iglesia Cristiana Torrefuerte Emanuel. Y este es su servidor, el pastor Daniel Erazo. Y abra su Biblia, tenga la bondad en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? A eso hemos venido, a escuchar palabra del Señor. ¿Sabe que nuestro deber es compartir las buenas noticias que un día nos alcanzaron a nosotros? ¿Somos responsables de ello? Tenemos esa necesidad, esa obligación y ese deber de compartir la bendita palabra del Señor, el Evangelio, las buenas noticias, porque hay muchos allá afuera que las necesitan. La pregunta sería, ¿estamos haciendo ese trabajo? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos cumpliendo con la tarea de anunciar las verdades del reino? Porque esa es una responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque allá dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Así dice la bendita palabra del Señor. Y leamos una historia, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Una historia donde la buena noticia alcanza a una mujer que la necesitaba. Esta dama de quien vamos a estar leyendo necesitaba este encuentro con Jesús. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Y Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme que ahora viene, y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra. Ahora pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia y entendimiento para compartirla y para recibirla, Señor. Que yo pueda dar tu palabra con claridad, pueda hablar, Señor bendito, tu palabra con la guianza de tu Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. Y también tu pueblo que tenga la disposición de recibir tu palabra, de recibir el mensaje, y lo pongamos por obra, Señor. Te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de Cristo. Usa mi vida para anunciar los dichos de tu boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. ¿Y ya sabe cuál es el favor que le tiene que pedir a su hermano usted? Que no se duerma, ¿cierto? Dígale a su hermano: no se duerma. Es irreverente. No se duerma, haga el deber de estar con los ojos bien abiertos. No se deje distraer tampoco por nada. No deje que sus pensamientos se lo lleven por allá para otro lugar, porque sabe, en cuerpo presente podemos estar aquí, pero en la mente podemos estar quién sabe en qué otro lado. Entonces, es necesario que estemos aquí completos. Amén. Oiga, ustedes que han sido alcanzados por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿usted se acuerda de la persona que le compartió el evangelio a usted por primera vez? ¿Usted se acuerda de aquella persona que le llegó con el mensaje? Ese ángel de Dios, ese enviado, o sea, la persona que predica, que lleva el mensaje, bien puede ser un ángel. Porque el ángel pues no tiene que ver con ser un ser celestial, sino por el mensaje que lleva. ¿Y usted recuerda a esa persona que te llevó a conocer a Jesús, que te llevó las buenas nuevas de salvación, lo cual tuvo como resultado el cambio de tu vida? ¿Tú le has agradecido al Señor por esa persona que te predicó el evangelio? ¿Has orado por él? Porque cuánto hemos recibido y cuánto bien, cuánto beneficio hemos recibido por el que esa persona se haya dejado usar para alcanzarnos a nosotros, para predicarnos a nosotros. ¿Cuántas veces rechazaste a esa persona? ¿Cuántas veces le huiste? ¿Cuántas veces le cerraste la puerta? ¿Cuántas veces dijiste: ay, ya viene otra vez? Porque por lo regular ese es el comportamiento nuestro cuando el Señor nos busca, cuando nos quiere alcanzar. En nosotros hay una resistencia y nos cuesta recibir esas bondades que vienen de parte de Dios. Pero es bueno agradecerle a Dios por esas personas que envió para llevarnos el mensaje. Porque me imagino, ¿cierto? Llegó justo a tiempo. Llegó en el momento indicado. No era ni antes ni después. Era en ese momento cuando tú recibiste la palabra. Y
vida realmente cambió. Si cambió, si ha hecho efecto, si ha cambiado tu vida en algo desde que esa persona se encontró contigo y te compartió de las buenas nuevas de salvación. Podemos decir mucho, ¿cierto? Gracias a eso soy la persona que soy hoy en día. Y vamos a aprender bastantes cosas porque Dios quiere usarte a ti también para que tú cambies la vida de alguien más. Para que tú transformes la vida de alguien más a través del mensaje que tú conoces, el mensaje que tú tienes, el Evangelio de Jesucristo, porque esa buena palabra está en ti. ¿Conoces a Jesús? Entonces, Dios quiere usarte para que tú cambies la vida de alguien, para que tú transformes la vida de alguien, para que tú llegues con luz y resplandezcas la vida de esa persona. ¿Quién es? Ya tal vez Dios te ha mostrado, ya tal vez Dios te ha guiado a quién predicarle, a quién anunciarle. Pero muchas veces tenemos nosotros batallas, luchas, no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces decimos, pero ¿cómo evangelizo? ¿Cómo le predico a otra persona? Me cuesta predicar. A la hora de tener que hablar de Jesús me da temor, me da miedo expresar porque tal vez me hagan preguntas que yo no voy a saber cómo responder. ¿Cómo evangelizo? Hoy vamos a aprender una forma sencilla de cómo predicar las buenas nuevas de salvación, lo cual va a traer unos frutos maravillosos. Mire, esto trae una recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo. Y aunque no debemos hacerlo por eso, sino por amor a las personas y por agradecimiento a Cristo por lo que nosotros hemos recibido. Y hay algo que no podemos hacer y es guardarnos el mensaje o ser egoístas con la palabra. De pronto pensar, como yo ya soy salvo, pues el resto de las personas miren a ver cómo hacen. No, nosotros debemos ser esos instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a otros y que ellos también tengan la dicha que tú tienes hoy en día. ¿Eres dichoso? ¿Eres agradecido con el Señor? Aunque vivir para Cristo tiene sus desafíos, digámoslo de esta manera, no es cosa fácil, pero en sí nos provee Dios de sus virtudes, nos provee de su fruto y somos gente que vivimos en paz y con contentamiento. Si usted busca de la presencia del Señor, eso es lo que va a recibir. Bueno, entrando en contexto, comienza aquí a decir la historia. Y cuando pues dice, entendiendo los fariseos que habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿quién comienza como a abrir el camino por medio del mensaje y por medio de la predicación? ¿Usted ha escuchado hablar acerca de Juan el Bautista? Oiga, ese es uno de los ejemplos que debemos seguir. Porque este hombre era un ferviente predicador del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire lo que dice acerca de él, allá en Mateo capítulo 11, y leamos un poquito acerca de él. Mateo capítulo 11. Porque es bueno que conozcamos un poco acerca de estos personajes. ¿Por qué son tan relevantes en la historia del cristianismo? En la historia del evangelio. Ahí en el versículo 1 comienza diciendo, y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué era lo que hacía el Señor continuamente? ¿Qué era lo que hacía Él? Predicar la palabra, predicar el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, Juan el Bautista había sido encarcelado por causa de la predicación. Había sido encarcelado. También había sido encarcelado
porque se había puesto a confrontar a una alta autoridad por un pecado que estaba cometiendo. Entonces, dice Juan y le manda a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado ¿qué? El evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver vosotros en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿A quién salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que a profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo encontramos, esta profecía la encontramos allí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, donde 400 años antes se habla por medio del profeta Malaquías acerca de este que abriría el camino a la predicación del evangelio, el que le abriría el camino al Señor Jesucristo para la predicación del reino. Amén. Entonces, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos será mayor. Mayor es que él, dice aquí, mayor es que él. Entonces, mire que en el reino de los cielos, dice aquí, hay una labor que nosotros debemos hacer, y es la labor de la predicación del evangelio. Y Dios está instando a esto, porque es que, como usted bien lo sabe, el tiempo se acaba. El tiempo de la gracia se termina. Y la iglesia no puede quedarse adormecida, la iglesia no puede quedarse callada ante tanta necesidad que hay allá afuera. La gente necesita escuchar del Salvador. La gente necesita conocer a Cristo. Pero la iglesia está muy callada. La iglesia no predica el evangelio. La iglesia está amordazada, guarda silencio, no comparte las buenas nuevas de salvación. Y pregunta el Señor en cierto lugar: ¿quién irá? ¿Quién les predicará? ¿Quién les llevará el mensaje? No hay quien les predique. Y falta quien levante la mano, el valiente que diga: heme aquí, envía al pastor, porque yo estoy ocupado, ¿sí? Porque yo tengo que trabajar. El Señor está esperando de aquellos valientes que digan: he aquí, Señor, envíame a mí, porque yo quiero predicar y yo quiero anunciar ese evangelio que un día a mí me alcanzó y transformó mi vida, que cambió mi vida y bendijo a mi familia. Es tan valioso lo que tú tienes, tan valioso y tan poderoso, que no cambia tan solo la vida de una persona, cambia la vida de familias enteras. Cambia la vida de familias enteras. Porque está escrito allí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y usted quiere tener hijos bendecidos? ¿Quiere tener hijos en victoria? Oiga, pero si nosotros queremos eso para los nuestros, pero tú ves en una casa disfuncional, en un hogar disfuncional, que se necesita la predicación del evangelio, se necesita que haya una renovación en esa familia, y nosotros tenemos la manera y conocemos la forma y el método, la fórmula, y no lo hacemos, y nos quedamos callados, y vemos cómo hogares se deterioran, cómo hogares se dividen,
cómo hogares se acaban. Y teniendo nosotros este tremendo tesoro que es el Evangelio, nos lo guardamos para nosotros y no lo compartimos. Y no lo compartimos. Por eso es que el Señor está instando a su iglesia. Hay que trabajar, hay que predicar el Evangelio. Amén. Y ahora nos encontramos aquí. Dice, a ver, me organizo aquí en mi bosquejo. Desde el versículo 3 hasta el 7 vamos a leer. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y había allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, caminando o cansado del camino mejor, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Cuando dice aquí que era la hora sexta, era como mediodía, donde hace el más agobiante calor, ¿sí? De las 12 del día es cuando más calienta, el sol está en su máximo esplendor. ¿Y sabes que en Dios no hay casualidades? En Dios no hay casualidades. Como no fue casualidad que tú tuvieses el encuentro con esa persona que te predicó el Evangelio. Ese preciso momento, en ese lugar, en esa hora, en ese instante, ya estaba planeado desde la eternidad. Ese momento ya había estado planeado en la eternidad, en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Porque Dios no improvisa. ¿Cómo voy a evangelizar? Aprovecha la oportunidad, porque Dios te va a dar la oportunidad de tener encuentro con personas y te va a cruzar en el momento preciso, en la hora indicada y en el lugar indicado para que tú les presentes a Cristo. Pero tienes que aprovechar la oportunidad, tienes que verla, porque Dios te la va a presentar. Y vuelvo y te digo, en Cristo no hay casualidades. No hay coincidencias. Podríamos decir mejor diosidencias. Porque Dios en su presciencia, ¿y qué es presciencia? El don que tiene el Señor, la virtud de poder ver las cosas antes de que sucedan, o de saberlas antes de que sucedan. La providencia de Dios. Antes de que Él ve las cosas antes de que sucedan, antes de que pasen. Él ya lo sabe. Solo que Él lo tiene todo organizado y planeado. Por eso está escrito. Por eso las profecías se dan. Por eso todo está allí registrado en la Escritura. Porque Él ya sabe todo lo que va a acontecer. Por eso nosotros vivimos una vida en esperanza. Porque ya sabemos cómo concluyen todas las cosas. Porque Dios está en control. ¿Cierto? Entonces, en el Señor no existen las casualidades. Él no improvisa. Entonces, Él lo tiene ya todo organizado. Y resulta que el Señor sabía que tenía que pasar por Samaria, porque Él se iba a encontrar con una dama que iba a llegar a esa hora, a las 12 del día, a sacar agua en el pozo de Jacob. Oiga, y no tal vez por casualidad Él le haya dicho a sus discípulos: me hacen un favor, vayan y compren provisiones, yo los espero aquí. No por casualidad. Vayan. ¿Quién sabe si tal vez esta mujer, al ver a varios hombres allí, tomará la decisión de acercarse al pozo? El Señor lo tenía todo completamente organizado. Vayan, muchachos, traigan provisiones, yo los espero aquí. Porque bien pudo haber dicho: caminen, vamos. No, yo los espero aquí. En pocas palabras, yo pienso que dijo el Señor: yo tengo que esperar a que llegue aquí la samaritana. Yo la voy a esperar porque ya llega a las 12. Entonces tú tienes que aprovechar, oye bien, los instantes. ¿Y cómo voy a saber yo qué es que tengo que predicar? Ya lo vamos a ver. Pero Dios te va a dar la oportunidad y te va a poner allí en el camino a quien tú tengas que evangelizar. Ahora,
No esperes que Dios te ponga enfrente de multitudes para predicar la palabra del Señor, porque tal vez podemos pensar, ¿cierto? Es que yo no soy evangelista. Porque pensamos tal vez que predicar es pararnos delante de mucha gente y anunciar la palabra. Y por eso es que no lo hacemos. No, dejémosle ese trabajo a los evangelistas. Dejémosle ese trabajo a los pastores. No, ¿sabes cómo nos ganamos almas para el reino de los cielos? Uno a uno. Uno a uno. Es un alma para Cristo. Y detrás de ese uno viene otro. Por ejemplo, ¿tú te imaginabas que evangelizándote a ti y recibiendo tú el mensaje, cuántas personas han llegado detrás de ti? Porque puedes decir, no, es que llegó mi esposa, otra alma más. Llegaron mis hijos, ¿cuántos más? ¡Qué dicha! Porque no fue solo uno, detrás de uno llegan más. Y así es como se multiplica el evangelio. Entonces nosotros debemos aprovechar la oportunidad, porque eso Dios ya lo tiene planeado y Dios te va a respaldar. Y tal vez tú te puedes preguntar, ¿qué voy a ganar yo con todo esto? Deje eso para el final. Deje eso para el final. Bueno, entonces, dice también, desde el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Oh, menos mal no puse el celular ahí. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, aprovecha la oportunidad y, ¿sabes? Dios te va a dar la manera de que tú tomes la iniciativa y le prediques el evangelio a una persona. Mira, debes aprovechar cualquier oportunidad que tengas de hablar. En este momento Jesús está junto a un pozo, pero aquí hay algo, mira, aquí hay algo maravilloso, y es de que dice la historia que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ellos no se hablaban. O sea, se cruzaban en el camino y no se trataban, ellos no se hablaban. Y esto nos da a entender es que Dios no hace acepción de personas. Nosotros muchas veces nos ponemos a analizar y razonar, ¿sabe? Pero ¿será que este sí recibe? No, eso yo tal vez pierdo el tiempo predicándole el evangelio. ¿Qué tal si eso hubiese pensado la persona que nos predicó a nosotros? Y nosotros no podemos ponernos a razonar quién recibe y quién no recibe. Tú simplemente da la palabra. Porque en este caso, el Señor hubiese podido pensar, pero esta que va a querer escuchar el evangelio, si inclusive no nos podemos ni ver, porque somos enemigos entre nosotros como pueblo y no nos relacionamos, pero el Señor dejó de lado todas esas cosas. Él simplemente dio la palabra. Entonces nosotros no escatimemos. Por ejemplo, uno dice, no, y es el pecado que cometemos nosotros, o el error, que es ponernos a razonar a quién le predicamos. No, pero ¿qué va a recibir? Mire con esa pinta, ¿qué va a recibir? Mire, créame que bendito sea el Señor por la persona que se decidió a anunciarme el evangelio. Porque si alguien mostraba una apariencia de no querer recibir de Dios, ese era yo. Un desafío, predicarle a este que está hoy en día con ustedes predicando el evangelio en ese momento. Porque cualquiera hubiese podido pensar, no, pero ese greñudo que me va a recibir el mensaje, de pronto me trata hasta mal. Porque usted me ve aquí ahorita todo bonito, porque la gracia de Dios, ¿sí?, ha hecho su trabajo. Pero cuando yo no conocía a Cristo, yo era una cosa horrorosa. Y era una cosa horrorosa en el sentido de que tan solo la sola apariencia mía espantaba a las personas. Mis gestos, mi forma de ser, porque tenía un temperamento horrible, una personalidad bastante
desagradable, que no era como muy amigable. La gente por lo regular, inclusive en las empresas, con decirle esto, cuando yo llegaba a las empresas, a mí me decían el niño diferente. Porque yo andaba como un hongo solito, porque yo era con mis audífonos y a mí no me importaba el resto de la gente, con mis greñas largas, con mis uñas pintadas, y no vaya a pensar mal, sí, yo no, yo era metalero, yo no era otra cosa. ¿Mm? Y yo, porque pues me colocaba, pues yo le voy a decir, si yo le digo, yo me colocaba mis pantalones apretados, ¿sí? Con pelo largo, con aretes, con piercing, con uñas pintadas, pues usted pueda que se ponga a pensar otra cosa, no, yo era metalero. ¿Mm? Y la moda de los metaleros era ponerse esos pantalones apretados, parecía un torero, y con camisas alusivas a las bandas de rock, con las greñas, y pudiese pensar, ¿cierto? La persona que tal vez pensaba en evangelizarme, no, pero ¿este qué va a recibir? Si hasta satánico será, y en efecto lo era. Pero nosotros no podemos ponernos a razonar, ¿será que este sí recibe? ¿Será que este sí acepta el mensaje? No, usted no razone en eso, usted simplemente dé el mensaje, que usted no sabe qué clase de tierra es esa que está delante. Lo que pasa es que puede estar llena de maleza, pero el Señor se encarga de limpiarla. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar el evangelio. Este borracho que me va a atender, solo se la pasa, parece una mirla de guayabo y guayabo, ese que me va a atender, no, predíquele. Usted solo anuncie, sin razonar quién es, usted simplemente tire la red del Señor, el Señor se encarga del resto. Usted haga la obra. Le dijo el Señor a sus discípulos, tira la red. Señor, toda la noche nos los hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Hombre, vaya. Bueno, en tu nombre lo haremos. Y dice que era tan grande la pesca, la bonanza, que las redes se rompían. Entonces nosotros tenemos es que obedecer al Señor y predicar la palabra. A ese compañero de trabajo, a esa persona que te encuentras en Transmilenio, a la persona que encuentras en la buseta, busca la oportunidad, pero predica la palabra. ¿Aquí qué usó el Señor? Pues bueno, estoy en un pozo, esta mujer viene a sacar agua, pues voy a decirle, mija, ¿me regala un poquito de agua? Y allí comienza una conversación, oiga, la más interesante que esa mujer había podido tener en su vida. Y muchas personas, mire, muchas veces uno va en el transporte público y personas por ahí meditando, pensando, por allá sumergidos en su mundo. Hombre, ¿cómo hago, pastor? Pregúntele la hora. ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cómo le comienzo a hablar? Porque esa es la lucha. ¿Cómo hago? ¡Ay, trancón! ¿Cómo hago? Oiga, ¿qué trancón, cierto, vecina? Esto está pero largo, como el de ayer. ¿Sí? Yo voy con un afán. ¿Y para dónde va, señor? Y ahí se da la oportunidad. Por ejemplo, ¿sabe qué uso yo regularmente para predicar el evangelio? Y comienzo por ahí. La gente en mi gremio, en el gremio en el que yo me desenvuelvo, hablan mucho de jartera y de tomadera y de bebeta, porque yo me muevo en el medio del transporte, en el gremio transportador. Entonces, pues eso gente bebe mucho. Y se la pasan que la jartera del sábado, que se la pasaron bebiendo. Entonces, por lo regular a mí me preguntan, ¿sí? Porque como ven, estamos de pronto allí en la conversa. Oiga, ¿y es que usted ya no echa pola o qué? ¿Que no nos cuenta aventuras? Entonces yo ahí comienzo, yo ya me le abría eso hace mucho tiempo. Ya de como unos 13 años que ya no bebo. Y eso les genera un interrogante o un interés a la... ¿Cómo? ¿No se toma ni una? No, ni una. ¿Y por qué? ¡Ay, espere, le cuento! Sí, espere, le cuento. Y los envuelvo allí con la conversación. Y ahí ya me
con ese argumento. Y comienzo a contarles de lo que Dios hizo conmigo y comienzo a predicarles la bendita palabra. Oiga, pero ¿cómo hace uno? Pero es que uno trata de dejar eso y uno no puede, mano. ¿Cómo hace uno? No, es que uno solo no puede. Necesitamos a Cristo para que nos liberte, porque mi vida cambió. Fue cuando yo comencé a ir a la iglesia y comencé a cambiar a Cristo, y Él fue el que me ayudó a poder ser libre de esto. Y así es como nosotros comenzamos a predicar el evangelio. Pero usa cualquier oportunidad, no la desperdicies, porque puede ser, oye, tal vez la única que esa persona tenga. Puede ser la única que esa persona tenga. Yo te digo algo, y esto es una experiencia, todos pues, pasamos por diferentes experiencias y nos sirven para aprender, que generan dolor, generan remordimiento, y también nos llevan a pedirle perdón a Dios porque muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos o lo que nos manda que hagamos. En un momento, Dios nos había puesto de ir a orar por una persona y de predicarle el evangelio, por un vecino del barrio. Y resulta que mi esposa, me acuerdo que me dijo ese día: papi, ahí está don Pedrito. Vamos y oramos por él, vamos y le predicamos. Le dije: no, vamos mañana. Vamos mañana, vamos después. Y ese día que íbamos a ir, no fuimos, y ese día le dio un infarto y se murió. ¿Cómo cree que nosotros quedamos cuando nos enteramos de que el Señor había muerto? Ese remordimiento que queda, esa carga que queda, Dios mío, tuvimos la oportunidad, no fuimos. Entonces tú aprovecha la oportunidad y usa cualquier excusa para comenzar a hablarle a la gente de Jesús, pero no te quedes callado. Porque siempre hay oportunidad, siempre hay ocasión. El Señor usó como excusa el agua del pozo para comenzar a hablar, para tomar la iniciativa. Porque a usted no le ha pasado, yo no sé si es lo único que me pasa, yo no sé si a usted le pasa que usted está sentado junto a alguien que usted no conoce, porque aquí el Señor no conocía a la samaritana ni ella lo conocía a él personalmente. Y escuchamos la voz de Dios cuando el Señor comienza a decirnos: predícale, predícale, predícale. Yo no sé si a usted le pasa, yo no sé, pero yo creo que sí. Háblale, háblale, predícale. Tiene necesidad y usted comienza con esa lucha. ¿Pero qué le digo? ¿Pero cómo le digo? ¿Pero cómo comienzo? Y comienza usted hasta a sudar frío y parece que toma el impulso, pero lo pierde y se calla nuevamente porque le da ese miedito allí de soltar la palabra. Habla, busca la manera de entrarle a la persona. De cualquier cosa hazle mención, pero atrae su atención. Pero es así como nosotros. Y aquí el Señor nos muestra este método tan sencillo. ¿Qué uso? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Teniendo en cuenta de que Dios no hace sección de personas, ahora, ¿cómo le entro a esta persona? ¿Cómo atraigo su atención? Sabiendo que estos dos no se trataban entre sí, ¿usted se imagina cómo llegó mirando esta samaritana al Señor, sabiendo que era judío? ¿Cómo llegó mirándolo? Pues aún así, aun cuando alguna persona aparentemente tú sientas que tiene algo contra ti, háblale, háblale, predícale, háblale del Señor. ¿Sabes que muchas veces hay gente que se hace una imagen distorsionada de nosotros porque no nos conocen bien? Cuando ya conocen, su forma de pensar cambia y su actitud cambia, pero es por el poder de la bendita palabra del Señor. ¿Amén? Listo, teniendo eso presente, ¿dónde estamos? A ver, en el 10, ¿qué dice aquí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
tú le pedirías a Él y Él te daría. Nuestro deber es anunciar las verdades del Evangelio y mostrar su superioridad ante las cosas que ellos conocen y que son más valiosas, las cosas de Dios, y mejores que las que ellos han conocido. Para esta samaritana, oiga bien, el lugar donde estaban sacando el agua para ellos era un lugar de mucha relevancia, de mucha importancia. Pero inclusive el Señor viene con su palabra y le dice: ay, mujer, si tú tuvieras idea de lo que yo te vengo a presentar, esto realmente no es nada comparado a lo que yo te vengo a brindar. Y eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Nosotros tenemos que mostrar el Evangelio como algo superior, como realmente es, lógicamente. Y que eso está por encima de lo que cualquier persona considere como importante. Yo la otra vez tuve la oportunidad de ir a predicarle a una mujer. Me dijo que fuéramos a orar por ella. Y es una mujer que tiene sus modos económicos. Es una mujer bendecida, pero es una mujer de mundo, no conoce al Señor. Fuimos a su casa. Y lo primero que ella dice es: pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque estaba pasando por depresión, estaba pasando por un periodo difícil en su vida, se había separado de su esposo, estaba pasando por momentos difíciles. Y resulta que pues esto la había afectado anímicamente, emocionalmente la había afectado mucho. Y esto había interrumpido sus tareas, su diario vivir, su itinerario. Y su itinerario pues era lógicamente hacer plática, hacer dinero, que es lo que realmente es lo importante para aquella persona. Pero resulta que cuando ella me dice: yo necesito que usted ore porque yo necesito seguir con mi vida. Y ahí es donde yo le digo: ay, mujer, si supieras que lo que Dios tiene para ti es mucho más importante y mucho más relevante, más valioso que lo que tú consideras valioso. Pero hay gente que lo recibe y hay gente que no. Pero tú simplemente presenta el Evangelio con la superioridad que tiene antes que cualquier cosa valiosa en este mundo. Hay personas que te van a sacar su argumento, tal vez su argumento religioso. Va a haber la resistencia y usted se va a encontrar con la resistencia de la creencia tradicional que tienen. ¿Cómo trato con eso? Tú presenta el Evangelio como algo superior. Es que ustedes no creen en la Virgen. Por eso es que yo no me gustan los evangélicos. Porque es una de las cosas con las que realmente muchas veces las personas responden. O con las cuestiones del dinero. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted no se va a concentrar en esas pequeñas cosas. Usted preséntele la grandeza de Jesucristo. Usted preséntele a ellos es al Cristo crucificado y resucitado y al Dios todopoderoso. Mire, uno puede decirle: mire, tranquila, por esas cosas, si quiere después hablamos de eso. Yo quiero presentarte es a Cristo. Esas son cosas secundarias que después poco a poco usted las va a entender. Yo lo que quiero es presentarle a Jesús. Y quién es quien tiene el poder de salvarte y de darte una vida nueva. Y dice más. A ver. Nosotros tenemos que presentar a Cristo como esto que el hombre realmente necesita. Mira, usted no necesita agua, en pocas palabras, usted no necesita agua, usted necesita es algo más que eso, algo que supla su sed definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que el Señor le dice aquí, mire, leamos desde el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, él le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hombre, todo lo que usted haga en este mundo, todo es lo que nosotros tenemos que hacerle entender a las personas. Todo lo que usted haga en este mundo, eso simplemente no va a satisfacer sus verdaderas necesidades, pero yo te puedo presentar a alguien que realmente puede satisfacer la necesidad que tú tienes. Esta mujer tenía una sed tremenda.
y la había tratado de calmar de la manera en que ya vamos a ver. Y nosotros conocemos a muchas personas que andan buscando allá afuera la forma de saciar su sed. Mas dice aquí, y Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a buscarla. Y aquí es donde, mire lo que hace el Señor. ¿Sabes cuál es tu verdadera sed? Le pregunta el Señor, o le dice el Señor a ella. ¿Sabes cuál es tu verdadera sed? Le dijo, ve y me llamas a tu marido. Vaya y búsqueme a tu marido. Dígale que venga. Y entonces ella le dice realmente, Señor, es que yo no tengo marido. Y el Señor, conociendo realmente la necesidad que había en esta mujer, le dice, respondiendo a la mujer, y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por cuántos hogares fracasados había pasado esta mujer? Por 5, y el que ahora tenía era un novio casi marido. ¿Sí? Que no sabía si era o no era. Oiga, qué tremendas relaciones, ¿cierto? Qué tremendas relaciones, porque las hay, ¿sí? Bueno, ¿ustedes qué son? ¿Qué son novios? ¿Son marido y mujer? Ahí vamos, pues todavía ni sabemos qué somos. Oiga, sí, esas relaciones al Señor no le agradan. Si usted va a comprometerse con alguien, hágalo en serio y demuéstrele su amor con el compromiso. ¿Y cómo se ratifica el compromiso? Pídale su mano en sagrado matrimonio. Novios de 6, 7, 8, 10 años. Conchudos de verdad ya. Cásense. ¿Y qué se dice de los que viven en un libre? Yo no voy a mirar a ninguno para que. De los que viven en unión libre. Que nosotros los hombres le pusimos ese título para que no se oiga tan feo, ¿cierto? Es que ahí porque dicen en las hojas de vida, ¿cierto? Estado civil, soltero, casado, unión libre. Igual a fornicación. Eso es lo que quiere decir. Solo que es que se le puso el adorno allí, porque pues para que no se sienta mal la persona, ¿sí? Pero en realidad al Señor no le gustan esas relaciones. 10 años viviendo juntos, 5 años viviendo juntos, y no han tomado la decisión de casarse. ¿Qué es que está esperando? ¿Que le llegue la idónea? ¿El idóneo? Santo Padre del cielo. 5, 6, 7 años con 2 hijos, con 3 hijos. Es que yo no sé si es la voluntad de Dios casarme. Hombre, si no se casa antes es que se va a condenar, hermano. Cásese. Deje de pecar. ¿Y cuántas veces el Señor se lo ha dicho? Es que no hay plata. Para casarse no se necesita plata. ¿Quién le dijo a usted? No, como se piensa en echar la casa por la ventana. No, usted piense más bien en la bendición de Dios antes que en el agasajo y la fiesta. ¿Sabe cuándo? Y yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo me casé, y yo le digo las cosas por conocimiento de causa, mi amado hermano, porque a mí alguien ya me había jalado las orejas, ya me había alguien llamado la atención. Y cuando nosotros nos casamos con mi esposa, tocó de verdad hacerle caso al Señor. ¿Sabe cuánto valieron mis argollas de matrimonio? 50,000. 50,000, allá una joyería de las más baraticas, de esas, deme que lo cual es que las bendigan para el momento, ¿sí?
Que es que no hay, que es que no hay que traje para la novia que, mire, Dios lo aparejó todo. Hicimos hasta reunión y no teníamos un peso. Pero primero yo me había hecho vaciar del Señor, me había hecho llamar la atención. Ya nosotros con mi esposa viviendo como 8 años y conociendo de Cristo un buen tiempo, y el Señor diciendo, cásese, cásese. Y nosotros esperando a ver si era la voluntad de Dios y con 3 chinos ya encima. Poder de la gloria. Y el Señor me decía, cásese. Y yo, no, Señor, hay que esperar, que es que no hay plata. Estoy esperando confirmación. Cuando resulta que un día hay una administración en la iglesia, le cuento. Ese día yo me fui con un ánimo a la iglesia, con un gozo. Yo, hoy va a haber campaña, hoy va a haber ministración. Yo voy a ir a que el Señor me ministre. Y yo me fui con ese fuego a la iglesia. Y en efecto, hubo ministración. Vengan enfrente los que quieran, queremos por usted el primero. Yo allá. Y con las manos levantadas así para sentir la gloria de Dios descarado yo. En desobediencia y pidiendo la bendición de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Yo creo que me veía el Señor desde allá arriba y los ángeles. Es bien conchudo de verdad. Ni hace caso y ni obedece y que, Señor, dame tu gloria. Uno allá lleno de pecado y, Señor, dame un peso de tu gloria. ¿Para qué? ¿Para que lo consuman juicio o qué? ¿Por desobediente? Bueno, estaba yo en esas allá así. Señor, tócame, Señor. Rabaisala, rabacaya. Y viene la pastora en ese momento y se me acerca. Ay, llegó la administración. Dije yo cerré los ojos. Y llega la pastora y me empuja con el dedo así. Me empujó. Yo me desacomodé, pero volví, me acomodé. Ya viene la gloria, ya viene la gloria. Cuando escucho su voz, y mire, era voz de Dios. Pero la voz de Dios se oía disgustada. Y me dijo, ¿y tú qué? Indeciso. Mire, cuando el Señor me habla, yo siento un escalofrío que me comenzó desde la coronilla hasta la punta de los pies. A mí se me bajó la presión en ese momentico, me dio tembladera. Yo creo que me puse pálido como un papel, yo no sé, pero yo sentí que mi cuerpo se estremeció. Me dijo, ¿y tú qué, indeciso? ¿Hasta cuándo te tengo que esperar? Me dijo, ¿no ves que te estoy necesitando? Yo tengo muchas bendiciones para darte, pero por desobediente no te voy a dar nada. Porque te he dicho que te pongas en orden y no me has obedecido. Y sacó la pastora y me pegó 3 cachetadas. Me hizo pram, pram, pram. Y no exagero porque así pasó. Esa fue la cachetada ungida, de verdad, porque en pocas palabras, despierte, madure y póngase pilas. Mire, a mí me dio una tristeza tan tremenda que a mí, que esa fue la administración. Yo ya bajé los brazos, yo que ya misma en mi administración. Fui a mi esposa, mis hijos eran chiquitos. Le dije, coja los chinos, vámonos para la casa. Camine, vámonos. Pero ¿qué pasó, mi amor? Camine, vámonos para acá. Yendo de camino para la casa, le dije, y mañana mismo comenzamos los trámites para el matrimonio. ¡Ay, papi, gloria a Dios! Camine más bien para la casa. Ya después de ese vaciadón, ya qué más. ¿Ah? Porque me la gané. Por eso yo le hablo a usted con conocimiento de causa. No se la gane. Pero mire, si usted vive en unión libre y su compañera está aquí con usted, mírale a hoy a los ojos y dígale, perdóname. Perdona. Porque yo he sido un hombre inseguro. Porque me ha faltado a mí
el carácter y dígale así: caballero, me ha faltado la hombría y los pantalones para comprometerme contigo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted tenga a su mujer de esa manera? De ninguna manera. ¿No? Que ella es una princesa, ella es una hija de Dios. ¿Por qué la tienes de esa manera? Y si por el otro lado es usted ama a la que no se quiere casar, arrepiéntase, porque no le vamos a echar la sola responsabilidad al hombre, porque puede ser de que sea ella, que el marido le haya dicho, el compañero le ha dicho: mi hijo y mi hija, ¿y por qué no nos casamos? Ay, no, eso para qué. Esperemos a ver si cómo van las cosas, cómo marchan. Y ya llevan 7 años. Hermanos, si ya superaron unos cuantos días, ya es, ustedes ya cásense. Cristo va a venir por su iglesia, y donde los encuentre así, yo les digo una cosa: se quedan. Se quedan. Cásense. Dejen de pecar. Seguimos adelante. Entonces, el Señor identifica en aquella mujer, no me odie por eso, mi amado hermano, amén. Por la exhortación me refiero. La sed que tenía esta mujer. La necesidad. Y allá afuera hay muchos, oiga, que están tratando de saciar su sed con la promiscuidad, con los vicios. Esta mujer trataba de alguna manera sentirse satisfecha. Buscaba la manera. Pero tal vez con este sí, este sí me va a hacer la vida. Con este, un poquito tiempo, lo dejaba y agarraba a otro. Y créame, 5 hogares o 5 matrimonios, o bueno, casi matrimonios. Eso deja mucho que desear. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa allí? Pero el Señor está en el punto. Digo: mija, deje de estar buscando por allá cómo saciar su sed. Porque aquí le dice: tú siempre bebes y sigues con sed, y bebes y sigues con sed, y cambias de agua simplemente. Cambias de agua. Entonces, como este no te suplió, te buscaste a este, y como este no te sació, entonces te buscaste a este, y este no te sació y te buscaste. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y créame, si el Señor no llega a la vida de su mujer, posiblemente hubiese podido pasar que hubiera llegado a la vejez sola y enferma. Porque he visto casos como esos. He visto casos de personas de verdad muy lamentables, donde desperdiciaron toda su vida tratando de llenar sus vacíos allá afuera en el mundo, pensando de que la juventud nunca se va a acabar y que eso va a durar para siempre, que la belleza no se va a acabar y que siempre van a estar así, ¿no? Llegan los años. Y ahí es donde se va a dar cuenta la persona: desperdicié mi vida. Porque la desperdicié en vicios, porque la desperdicié en el mundo, tratando de llenar mis vacíos, tratando de llenar, de satisfacerme, pero nada fue suficiente, y heme aquí. Y de verdad, conozco personas, qué pesar, y uno dice hoy en día, ¿no? Conozco vidas de personas, de verdad, donde uno dice: qué pesar esta señora ahora. Mírela enferma, mírela sola, sus hijos la dejaron sola, no se acuerdan de ella. Pero resulta que es que simplemente está recogiendo el resultado y las consecuencias de una vida desperdiciada, tratando allá en el mundo, que trató siempre de saciarse y nunca pudo, porque el mundo no tiene con qué satisfacer la necesidad del hombre. El mundo no tiene la manera, no tiene la forma. Todo lo de allá es temporal y, por el contrario, dañino. Le dicen a una persona, por ejemplo, que puede estar pasando por un problema: camine, ahogamos las penas. Camina, ahogamos las penas. Y se lo llevan para la cantina. Tal vez en un momento, y por un momento, se puede sentir bien, porque está bajo el efecto de la sustancia. Entonces allá se pone alegrón, allá se puso a bailar, allá se distrajo por un momento. Pero les habla aquí un alcohólico. ¿Cómo se siente una persona al otro día
después de eso? ¿Cómo se siente? Mire, el vacío es más grande y la sed es peor. Porque eso no soluciona absolutamente nada, antes lo empeora. Y aquel que le prometió que le iba ya a ahogar las penas, realmente eso lo único que hace es empeorar el problema. Y no ayuda en absolutamente nada. Solo Jesucristo tiene cómo saciar la necesidad del ser humano. Por eso, comparte. Si miras lo que tú tienes y ese conocimiento que tú tienes, compártelo con otros. Dalo a conocer. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué recibiremos nosotros en cuanto a esto? ¿Cuál será la recompensa de nosotros? Y él dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo cuando llegaron, come. Y él les dijo: no, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros, le habían traído a alguien de comer. Y Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como pueblo de Dios estamos muy ocupados en nuestros asuntos. Ocupados tan solo en nosotros. Y el Señor le dice aquí: yo tengo cosas más importantes que hacer. Le decían al Señor: coma. Espérese, que eso lo podemos dejar para después. Primero lo primero. Porque por lo regular, oiga, el ser humano, y la iglesia no es la excepción, desde que estemos bien nosotros, el resto, mire a ver cómo hace. Pero aquí el Señor nos da el ejemplo. Pensar primero en la necesidad del otro antes que en nuestras propias necesidades. Ya tú eres salvo. Deja de andar distraído por tanta cosa, y ponemos excusas, ¿por qué no predicamos? ¿Por qué no predicamos? No es que estoy ocupado, es que estoy trabajando, es que no tengo tiempo, y es que esto, y es que es lo otro, y saque excusas, y no hacemos la obra del Señor. No predicamos. Pero la idea es de que nosotros vivamos una vida en Cristo haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Lo tiene claro? Y dice, Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y les decía a sus discípulos: miren toda la necesidad que hay. Miren toda la gente que hay para ganar. Y no me vengan a decir que es que a este no le predico o a este lo otro, porque yo ejemplo les doy. Porque esta mujer samaritana, y sí miró cómo yo la evangelicé y cómo recibió el mensaje. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo, mi amado hermano, con lo que tenemos? Porque si nosotros miramos allá afuera y decimos: pero ¿a quién le predico? No, hay a quién predicar. Hay. De seguro en el trabajo tuyo hay a quien anunciarle las verdades del Rey. En el barrio, en cualquier lugar donde tú estés, hay a quien anunciarle la bendita palabra del Señor. El tal es que nosotros lo hagamos. ¿Cómo nos multiplicamos, amada iglesia? ¿Cómo nos ganamos a los perdidos para Cristo si nos quedamos callados? Y entonces, ¿qué nosotros recibiremos a esto? El que ciega, dice en el 36, recibe salario y recoge el fruto. ¿Para qué? Para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Haga la tarea. Miren, no hay nada más satisfactorio que recibir como recompensa que la vida transformada de una persona. Mire, usted no se imagina cómo me siento yo de feliz cuando yo le puedo llevar la palabra a alguien y esa persona es transformada y su hogar se restaura. Dígame si no es satisfactorio eso. De ver cómo una persona sale del vicio, cómo una persona le cambia la vida. Eso debería ser más que suficiente como recompensa. Qué lindo eso. Ver que un hogar sale de una crisis. Ver cómo muchachos
se encaminan en las cosas de Dios y se apartan de las cosas del mundo, tan peligroso que está hoy eso allá afuera para los jóvenes. Hace poco vimos, esta semana pasada, dos muchachos, imagínense, agarrados a cuchillos por una gorra. Por una gorra. Y uno de ellos se murió por una gorra. Por el amor de Cristo. Pero si hubiese quien les predique, mire cuántas cosas se evitarían. Cuántas cosas. Y los jóvenes son llamados para predicarles, ¿a quiénes? A otros jóvenes. Pero estamos haciendo esa tarea, mis amados muchachos. ¿Cómo nos vamos a ganar a la juventud? Porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? Los jóvenes a nosotros ya, los viejitos, pocas veces no nos quieren, o sea, no nos quieren atender. No nos quieren atender. Pero si llega otro joven con el mensaje, lo van a recibir. ¿Sabe? Pero lo estamos haciendo, mis amados muchachos. Estamos predicando el evangelio. Y el mundo allá afuera está peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, mire esto tan hermoso, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Qué pasó con esta palabra? Comenzó a multiplicarse. ¿Qué pasó con la semilla? Comenzó a reproducirse al 100, al 30, al 60 por uno. Comenzó a multiplicarse. Que ese es el efecto del evangelio. Oye, tú cuando le predicas a alguien, no te imaginas a qué tremendo ganador de almas tú te estás ganando para Cristo. Tú te ganas a uno, pero no te imaginas qué potencial tenga esa persona, porque sabe, aquí esta mujer resultó ser tremenda evangelista. Recibe a Cristo y automáticamente, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y se fue de una allá donde ella vivía y comenzó a predicar el evangelio. Oiga, vengan que es que conocí a Jesús, vengan que conocí a Jesús. Y ella tuvo esa habilidad de predicar el evangelio. No se quedó con el mensaje. Y resulta que dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Sí mira el poder del evangelio? Dice, ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron a que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Y creyeron cuántos? Muchos. Sí, mira lo estratégico de Dios, que Él no improvisa, que él no inventa, sino que ya tiene todo realmente organizado. Entonces tú no te imaginas cómo Dios te puede usar a ti para ganarte a mucha gente para el reino de los cielos. ¿Qué iba a pensar esta mujer que iba a ser ese tremendo instrumento en las manos de Dios, ganándose a muchos? Tremenda mujer evangelista. Porque dice aquí, creyeron muchos más por la palabra de él. Pero ¿quién fue la que abrió la puerta? La samaritana. Ella fue la que abrió la puerta en aquella región, en aquel lugar. Y es que yo no sé si usted alcanza a dimensionar aquí lo complicado de abrir esa puerta. Recuerde que era un judío. Era un judío. Y que llegase ella a hablarle a samaritanos de un judío. Oiga, pues yo sé que puede sonar raro, ¿no? Pero conoció a un judío diferente al resto. De verdad que tiene de especial. Imagínense que me dijo toda mi vida. Y para mí que ese hombre es un profeta. Bueno, pues judío y todo, pero tráigalo a ver. Que venga y nos hable. Y cómo recibieron la bendita palabra del Señor. Y se hace la obra de Dios. Muchos creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, mire lo lindo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Es la labor que nosotros tenemos que hacer. Ir a predicar, ir a mostrarles el camino, para que después ellos caminen puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú dependes aún de la persona que te predicó? ¿Dependes de él? ¿Cierto que ya no? Ya dependes de Cristo, porque ya tú ya lo conociste a él. Tú ya lo conociste a él. Pero lo conociste a él gracias a alguien que te mostró el camino. A alguien quien te dijo, él es el Cristo, él es el Salvador. Déjate usar, no te guardes el don, no te guardes los frutos, no los escondas, comparte la palabra del Señor. ¿Quieres ver tu iglesia que crezca? ¿Quieres ver esta iglesia que se multiplique? Predica el evangelio, no te quedes callado. Tienes un tesoro hermoso, ese tesoro está en vasos de barro, somos nosotros. Compartámoslo, comparte a Cristo. No te pongas a pelear con las personas por sus creencias, comparte a Cristo. Hoy en día es penoso ver cómo en las redes sociales nos criticamos los unos a los otros. Nos ponemos a debatir quién tiene y quién no tiene la razón. Dios no nos llamó a eso. Y muchos están o caen. Le pido al Señor, y que ya me habló el Señor, no caigas en eso. Porque sale el padre católico contra el pastor cristiano, ¿quién tiene la razón? Sale el unitario en contra del trinitario, ¿quién tiene la razón? No, Dios no nos llamó a eso. ¿Sabe qué hacemos y qué provocamos nosotros cuando nos prestamos ese tipo de cosas? Que la gente se aleje de Dios. Si ve a estos evangélicos, ni ellos mismos entienden. Agarrados como perros y gatos. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio y ganarnos almas para Cristo. En vez de estar peleando con otro, es que yo tengo la razón y tú no. No. Predica lo que has recibido. Es que, pastor, yo no estoy en el seminario, yo no estoy en un instituto bíblico. No, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Usó su testimonio, el encuentro personal que ella tuvo con Jesús, y así predicó de Cristo. Tú solo predica de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Has recibido tú de parte de Dios bendición? De eso da, de eso predica y de eso anuncia, y de veras, habrá quien reciba el mensaje. Cuando les digo yo, véngase vestido de traje, es porque le quiero insistir a usted, instar, traiga a alguien. Comparta el evangelio, invite a alguien a la iglesia. Invite, comparta su fe. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No se avergüence de que la gente sepa que usted es cristiano. No se avergüence. Hable las verdades de Jesucristo. Dese a conocer al mundo como una persona de Dios, como gente de Dios. Que donde usted vaya, sepan que usted es cristiano. Conozca. No se avergüence de su condición, de su fe, como un hijo de Dios. Antes siéntase orgulloso de quién es. Que le preguntan a usted, ¿quién es? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y créame que la gente, el Señor le aparejará a las personas para que usted predique de Cristo. Pero no se quede callado. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bondad y por tu generosidad. Tú quieres ver a tu pueblo que se multiplique, que se extienda tu reino. Y has depositado en nosotros, Dios Todopoderoso, el maravilloso mensaje y las buenas nuevas de salvación. Has depositado un tesoro, Padre bendito, en vasos de barro. Pero muchas veces le ponemos una tapa, Señor mi Dios, a esta vasija, y nos guardamos para nosotros, Padre, y no lo compartimos. Muchas veces tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús y no lo hacemos. Muchas veces, Padre, tú nos presentas a la persona y aún así no lo hacemos. Tal vez porque estamos ocupados,
Tal vez porque estamos, Señor, en nuestras cosas. Y yo te pido que nos perdones. Y yo te pido que nos uses, que nos instes, que nos pongas amor por las almas, que nos muestres la necesidad de las personas, así como Jesús la veía, Señor mi Dios. Porque cuando el Señor se encontró con aquella samaritana, Él pudo ver la verdadera necesidad que ella tenía, esa sed que ella tenía, y que por más de que ella hubiera querido saciarla, no había podido. Y el Señor le dio la solución. Es la fuente. Y nosotros bebemos de esta fuente, Señor mi Dios. Ayúdanos a darle de esta agua a muchos que están allí, Padre bendito, sedientos. Hay muchos allá afuera, mi Padre, buscando cómo llenar sus vacíos en vicios, en malas conductas. Y a veces nosotros simplemente vemos cómo delante de nuestros ojos la gente se pierde. Ayúdanos para poder predicar. Ayúdanos para poder anunciar. Que no nos quedemos callados. Porque tú esto lo demandarás, Padre, de tu pueblo. Danos, Padre bendito, del poder de tu Santo Espíritu, para que seamos efectivos a la hora de predicar y que hablemos con unción, Señor. Vuelvo y te digo, abre nuestros ojos, para que podamos ver la necesidad de la gente. Que dejemos de pensar tan egoístamente, tan solo en nosotros. Muchas veces nuestra relación con Dios se convierte en algo completamente egoísta. Únicamente nos enfocamos en nosotros, en nuestra familia, en lo que necesitamos, en lo que queremos. Nos enfocamos en mi bendición, nos enfocamos solo en nosotros, sabiendo de que tú dijiste que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios, yo te pido, Padre, que nosotros demos de ese amor evangelista, Padre, a las demás personas y compartamos a los otros del amor de Dios y que te demos resultados pronto. Tú le dijiste a tus discípulos, mi Señor, miren, alcen sus ojos, los campos ya están blancos para la siega. Y allá afuera, Señor mi Dios, hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Así que en el nombre de Cristo, danos la dirección de cómo hacerlo y la valentía para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor. Y nos despedimos de nuestra amable audiencia. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos dentro de 8 días a través de estas plataformas y ahí en nuestro canal de YouTube. Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por seguir las enseñanzas que se comparten desde el púlpito de Torrefuerte, Manuel. Y si tiene usted alguna petición por la que quiere que estemos orando, puede dejarla allí en los comentarios. Dios me lo bendiga mucho. Hasta pronto.